Hola, bienvenidos a la clase de español Recap para DPR Construction. Vamos a comenzar. Let's begin. En este video vamos a darte la bienvenida. Vamos a ver el portal de todos los recursos en línea para DPR. Vamos a ver el temario y los recursos y vamos a practicar más español. So in this video, we'll give you the welcome. We'll go through the online portal of Teachable briefly. We'll see the syllabus and some of the resources that we have on Teachable for you. And of course, we'll practice more Spanish. Pero primero, yo me llamo Lorena. Soy de Chihuahua, México. Woohoo! Proudly. Crecí hablando inglés y español con mis padres, viendo la televisión en inglés y español y hablando inglés en la escuela. Estudié psicología y terapia familiar. I studied psychology and family therapy y trabajo como maestra de inglés y español y me encanta mi trabajo. I love my job. Muchas gracias. Ok, ¿cómo funciona Freestyle? En Freestyle te damos un video de preparación semanal. También tenemos 2 clases por semana. Estas clases son virtuales cara a cara. Tenemos una clase que es de tercer día. Esa clase es específicamente para practicar el lenguaje de construcción. Es una clase virtual también. Te damos currículum en línea que está en la plataforma de Teachable. Y también te damos otra plataforma que es una plataforma de discusión, un foro de discusión que se llama Padlet. So what you get with Freestyle is that we offer you a weekly prep lesson video. You get 2 classes per week. These classes are core classes. They are virtual, just like we're doing now, face to face. You get 1 class per week that is the 3rd day, and that day is concentrated more for your practice of language, construction language in your case. This is a virtual class as well. We give you a platform with all the resources for studying. It is called Teachable. That's where all your curriculum will be. And we offer you also a discussion board or discussion platform that is called Padlet. Okay, so Teachable looks like this. See? Esta es la pantalla de Teachable. Es la clase de Recap Celia, 12 semanas. Es de 12 semanas esta clase, 12 weeks, y nuestra concentración de material es para una telenovela que se llama Celia. We're going to be watching a telenovela called Celia. So, under resources, bajo recursos para estudiantes, tú tienes tu temario. You have your syllabus. And here on Teachable, you will see that the syllabus gives you a week by week explanation of all your material. En tu temario te damos semana por semana todo lo que vamos a cubrir en las 12 semanas. Entonces, semana 1 es la introducción a Celia. La semana 2, por ejemplo, son preguntas interrogativas y el futuro. La semana 3, las preguntas cómo son, cómo están los personajes de Celia. Vamos a practicar el verbo ser y estar. So we'll get into some of the characters of the telenovela Celia, their descriptions, their emotions, their conditions. Y la semana 4 es repaso, review de la semana 1, 2 y 3. ¿Ok? Luego tenemos la semana 5. Vamos a repasar, we will review routine, los verbos reflexivos, verbos de rutina. En la semana 6 vamos a practicar otra vez
las palabras por y para. En la semana 7 vamos a practicar los verbos de gustar. ¿Te gustó? Y vamos a hablar en pretérito, en pasado. Y luego, en la semana 7, perdón, la semana 8 es el repaso. It's the review week for weeks 5, 6 y 7. Week 8 is the review for week 5, 6 and 7. Luego en la semana 9 vamos a practicar otra vez el pretérito. We will again practice the past. ¿Qué pasó? En la semana 10 vamos a practicar el imperfecto. Cuando éramos jóvenes. When we were young. When I was young. ¿Sí? En la semana 11 vamos a practicar objetos directos e indirectos. Direct and indirect objects. ¿Me lo explicas? Te lo explico. Y la semana 12 es el repaso de la semana 9, 10 y 11. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo tu temario lo tienes en Teachable. También aquí en Teachable puedes irte a Padlet. Y Padlet es donde tú puedes, y quiero, por favor, que pongas una foto tuya y escribas una presentación tuya. Here in Padlet, I'm going to ask you to please load up a picture of yourself and give an introduction of who you are. Yes. Y te ofrecemos también para esta telenovela de Celia un suplemento, a supplemental information page about the context, the historical context of Cuba, para que tú comprendas más la telenovela Celia. Esta explicación es histórica y poquito política de cómo era Cuba cuando Celia vivía allí, because Celia was from Cuba. So this supplemental would be very important for you to read. Ok. Tenemos entonces estas preguntas. Vamos a practicar español. ¿Qué haces normalmente? ¿Qué comes? Por ejemplo, ¿qué comes normalmente en las mañanas? Tú puedes decir, normalmente como pan tostado con mantequilla de almendra en las mañanas. Y también tomo café. Observe the verbs, yes. Mira, fíjate en los verbos. ¿Cuántas horas trabaja Juan durante la semana? Típicamente, Juan trabaja más o menos 50 horas por semana. 50 hours a week. I think he works at DPR. ¿A qué hora te despiertas normalmente? Gracias a mi perrito, normalmente me despierto como a las 7 de la mañana. I'm not a morning person, huh? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se duerme tu hijo? Mi hijo normalmente se duerme a las 9 de la noche. Mm, Otra pregunta. ¿Cómo practican español los estudiantes? ¿Cómo practican su español los estudiantes? Ellos practican con sus amigos y compañeros de trabajo. Eso es muy importante. Practicar tu español en el trabajo es muy importante, es muy buena práctica. Ahora, vamos a observar qué pasa. ¿Qué comes tú en las mañanas? Observa los verbos. Yo como pan tostado y tomo café. Hmm. Okay, so here we're looking at an explanation of regular present tense, verbs that finish in AR, ER, and IR, and how they change their final letters according to what subject we're using. If you use yo, everything ends in O. Yo camino, tú caminas. Yo camino, yo escribo, yo duermo. If you're using tú, it ends with AS or ES. For example, caminar,
tú caminas, tú comes, tú escribes. Okay, so don't worry too much about this right now because we're going to practice it more in class during the 12 weeks. But just so you know, this is going to be part of your material. Ahorita no te preocupes de esto. Esto lo vamos a repasar en clase en las 12 semanas. Entonces tenemos bastante tiempo. We have enough time. ¿Ok? Es solo para que sepas que esto es parte de tu material. ¿Qué pasa? Observe the verbs. ¿A qué hora se duerme tu hijo? Mi hijo se duerme a las 9. ¿A qué hora te despiertas normalmente? Me despierto a las 7 de la mañana. Okay, so here we're talking about stem changing. So if you have verbs that end in O, that have the O, they're going to change to UE. Like dormir, duerme. Everything changes except for the subject nosotros, nosotras. That one remains the same with an O. If you have a verb with an E, like querer, the E will change to IE. And if you have verbs with E, that one will change to I. So you can take a look at your chart here. Don't worry too much about it. It's just to let you know that this is going to be part of your material and it's in your material of the weeks. So don't worry. Puedes ver tu gráfica aquí, pero no te preocupes ahorita. Este material lo vamos a ver, lo vamos a estudiar más en las semanas en clase. Esto es solo para que tú veas que este STEM Changing es parte de tu material. ¿Ok? Te toca. Let's try a little exercise. ¿Qué comes normalmente en las mañanas? ¿Cuántas horas trabajas durante la semana? Be careful. ¿A qué hora te duermes normalmente? Be careful. ¿A qué hora te despiertas? ¿Cómo practicas tu español? We're going to be practicing this again and again. Esto lo vamos a seguir practicando una y otra vez, ¿ok? No hay problema. Entonces, este es tu video de preparación y de bienvenida para la semana 1. This is your prep lesson video and your welcome video for week 1. Por favor, lee tu correo de bienvenida de Freestyle. Entra a Teachable y explora tu material, tu currículum, los recursos, handouts, answers, audios y el ejercicio 1. Get into Teachable and check out all your curriculum, your resources, your materials. Comparte una foto en el Padlet y describe tu rutina. ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿A qué hora despiertas? So if you can get into Padlet and share a picture and also write what your routine is like, that would be great to get to know each other better. Comienza tu semana 1 practicando tus tarjetas de vocabulario, las flashcards en Teachable de la semana 1. So you can begin by going to Teachable, checking out and reviewing your flashcards, the vocabulary flashcards. That would be great. Muy bien. Espero este video te haya servido para darte una idea de lo que vamos a cubrir. I hope this video has helped you to get an idea of what we're going to cover in the 12 weeks of class. Estoy muy contenta de poder trabajar contigo. I'm very happy to be able to work with you. Espero verte pronto. I hope to see you very soon.
and I hope you are doing good and ready for the next week of class. Y espero que estés bien y estés preparado para la siguiente semana en clase. Nos vemos pronto. Bye.